Bueno, ya estamos listos. Sí, ya están listos. Pero estamos viendo las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y dentro de esas vamos a ver las lineales. Entonces, si uno dice, si les decimos, refiéranse en general a una ecuación diferencial de segundo orden, entonces ustedes ponen esto. La estructura general sería una función que tiene la variable independiente x, la variable dependiente y, que es función de x, la primera derivada y la segunda derivada igual a 0. Entonces, una proposición de esta forma es una ecuación en general de orden 2. ¿Quién sí tiene que estar presente? Al menos la segunda derivada. Porque si yo escribo esto, y doble prima es igual a 0, ¿qué hay en el pizarrón? Una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Está claro eso o no? Bueno. Entonces, esa es la manera general de referirse a una ecuación diferencial de orden 2. Entonces decimos, si me quiero limitar a aquellas que son ecuaciones diferenciales de orden 2, pero son lineales, entonces ya es otra cosa especializada, y esa tiene que ser, la f tiene que ser una función lineal respecto de y y sus derivadas. Entonces, esta ecuación es lineal, esta es lineal, si puede escribirse en la forma y doble prima más una función de x por y prima más una función de x por y es igual a una función f de x. Entonces, esta forma general, donde se incluyen todas las ecuaciones pensables de orden 2, es lineal, si puede representarse, si la función f respecto de y las derivadas es lineal. Aquí él está elevado a la 1, elevado a la 1 y elevado a la 1. O sea que respecto de las y y sus derivadas, esta es una función lineal. Ahora un caso especial. Si ponemos la f de x igual a 0, le dijimos que entonces es una lineal homogénea. Homogénea es si f de x igual a 0. Homogénea no es homogénea en el sentido que utilizamos para primer orden, donde la ecuación era homogénea si y' era expresable como una función de los cocientes y dividido x. O sea, la homogénea aquí es y doble prima más a por x por y prima más b por x por y es igual a 0. Esa es la ecuación diferencial lineal homogénea de orden 2. Para esa ecuación probamos un resultado general. Y hemos comprobado la propiedad siguiente. Y la propiedad que demostramos es y1 de x y y2 función de x soluciones. Entonces, c sub 1 por y1 más c sub 2 por y2 es solución. A eso se le llama una combinación lineal de las soluciones y1 y y2. Entonces probamos en general que si tenemos dos soluciones, entonces la combinación lineal de dos soluciones es una solución. Ahora, podría ser que una de esas soluciones sea un múltiplo de la otra, o sea que simplemente estamos reescribiendo la misma solución multiplicada por un número.
Entonces dijimos lo siguiente, miren, podemos tener dos soluciones que sean independientes. Entonces lo que nos interesa es esto. Y1 de X, Y2 de X es un sistema fundamental de la ecuación diferencial lineal homogénea, un conjunto formado por dos funciones. Se le llama sistema fundamental de la ecuación diferencial o también se le llama conjunto generador si, primero, Y1 de X y Y2 de X son soluciones de la ED. 2. Y1 de X y Y2 de X son lineal independientes. Es decir, que el determinante de Vronsky o el vronskiano de las funciones Y2, que está definido como el determinante de la matriz Y1, Y2, Y1', Y2', es diferente de 0 en el intervalo de definición de la ED. Entonces, dos funciones, Y1 y Y2, forman lo que se llama un sistema fundamental para la ecuación diferencial o de la ecuación diferencial, o también se le llama un conjunto generador para la ecuación diferencial, si ambas son soluciones y si ambas son lineal independientes. Y entonces 3, toda solución de la ecuación diferencial es una función Y de X que resulta de la combinación lineal de esas dos. Yo no voy a entrar a una demostración rigurosa de eso, porque esto nos saca del tema. Nosotros, ustedes son ingenieros industriales, no quieren ver detalles de demostración, quieren aprender a aplicar y a resolver. Entonces, media vez tenga dos funciones lineal independientes que resuelvan la ecuación, el problema terminó. Entonces, esta es una combinación lineal. Veamos un ejemplo. 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 Demos la ecuación diferencial Y doble prima más 3Y es igual a 0. Demos esa ecuación diferencial. ¿Qué hay en el pizarrón? Una proposición abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una frase que tiene sentido dentro del lenguaje matemático y que dice que encontremos una función o las funciones cuya segunda derivada, al sumarle 3 veces la función, me da 0 en todo el eje real. Por eso es que es abierta, porque este Y dice, búsquenlo ustedes. Y aquel que sustituyan y haga que esto sea verdadero, esa es una solución. A esta proposición, ¿cómo se le llama? Una ecuación. ¿Qué hay en la ecuación? Derivada, entonces se llama ecuación diferencial. ¿De qué orden? ¿Cuál es la derivada más alta? La segunda, es de orden 2. Respecto de Y segunda, ¿es lineal? Sí.
Solo hay Y, no hay un término, solo en X, sí, entonces es homogénea. Se hace una ecuación diferencial lineal homogénea de orden 2. Eso es lo que hay ahí. ¿Qué hemos dicho acá? Que si yo logro dar dos soluciones y que esas sean lineal independientes, todas las demás son la combinación lineal de esas dos. Entonces vamos a ver. Claro está que aquí las voy a dar. Terminado esto, empiezo a enseñar a ver cómo le entramos a buscar soluciones de esas ecuaciones diferenciales. No quiere decir que siempre vamos a poder encontrarlas. Hay ecuaciones que se van a resistir muchísimo, la mayoría de ellas, sobre todo las no lineales. Entonces, por eso es que hay, nuevamente, van a ver qué problemas físicos, fisiológicos, sobre todo, digamos, en lo que es la dinámica del corazón, los sistemas renales, descritos por ecuaciones diferenciales, es que están trabados. Entonces, vamos a ver ahora. Por ejemplo, yo voy a escribirles una ecuación del corazón, a ver si lo hago esta vez, sí. Y lo que pasa es que el corazón que voy a escribir nunca va a fibrilar. Y el corazón humano sí fibrila, que es un resultado de un fenómeno no lineal. Fibrilar es decir, su corazón va a ser puc, puc, puc. Y cuando haya más demanda de oxígeno, empieza puc, 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 y empieza a aumentar el pulso, aumenta la frecuencia de oxígeno, la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el músculo está funcionando y dice más oxígeno, más oxígeno, más oxígeno. Por eso es, digamos, en los métodos von Ardenne, para equipar atletas y en general para la salud, se hace la banda sin fin, la bicicleta o el stepper y eso con oxígeno. Entonces están ustedes manteniendo una oxigenación total en todo el organismo y están bajando lo que es el deterioro celular. Von Ardenne es un físico que inventó esa terapia. Él vivía en Dresden y von Ardenne murió de 114 años. Yo lo conocí cuando tenía 94. Y yo lo veía, era un joven, se encaramaba al stepper y hacía casi 2 horas de stepper. Pero él sí lograba la oxigenación total. Ustedes ven a los atletas, ven por ejemplo un juego de fútbol americano, un juego muy pesado, cuando jalan el oxígeno. Y ustedes cuando están agotados de una actividad física, si inhalan oxígeno, en ese momento sienten la recuperación del cuerpo de inmediato, ¿verdad? A veces se utiliza oxígeno en estado a tomar, por ejemplo, ozono. Y el ozono sí habilita mucho para la continuidad del deporte. Pero es que respiran más rápido. Y el corazón hace una oscilación completa. Pum, pum. Pero de repente llegan a un punto donde solo hace y aletea y ahí entra la crisis, ¿verdad? Por eso es que ustedes tienen sus normas en los cardiovasculares o en los aeróbicos de cuánto pueden dar. Y eso es muy importante controlarlo, sobre todo cuando es un deporte competitivo, porque ustedes pueden en un momento dado sí comprometer gravemente su sistema. Hay jóvenes atletas de 19 años que han muerto en la cancha de básquet o en eso, ¿verdad? Porque sí sobrepasaron la regla, y una regla dorada que siempre ponen es 220 menos la edad, el 80% de eso. Y eso da como un límite a que entre el sistema a fibrilar. Ahora, en la ecuación que yo voy a escribir para la oscilación cardíaca, van a ver ustedes de que esa nunca, y pueden llegar a 1000. El corazón va a ser, nunca va a entrar a fibrilar, porque eso es cuando entra ya los términos no lineales. Bueno, entonces esta es de orden 2. Y ahora escribo yo dos funciones. Yo sé las soluciones. Y esta semana van a aprender, las van a saber ustedes cómo se encuentran, la de estas en particular. Entonces yo propongo un sistema fundamental, no sé si lo va a hacer, formado por Y1 de X coseno de la raíz de 3 por X y Y2 de X igual al seno de la raíz de 3 por X. Hay dos funciones. Esta función
puede que sea, si le van a dar un nombre, una solución particular. Toda función aislada que resuelva la ecuación diferencial se llama solución particular. Ahora, el conjunto, la solución general, es una familia de funciones, y como aquí el orden es 2, es una familia de funciones con 2 parámetros, o sea que van a aparecer siempre 2 constantes de integración, que son este C1 y este C2 que aparecen acá. Entonces, primero, para ver si es fundamental, vamos a ver que sí es solución. Test de solución. Test de solución para cumplir con lo número 1, que las 2 tienen que ser solución. ¿Cómo verifico que son soluciones? Las sustituyo. Entonces, bien, Y1 es el coseno de la raíz de 3 por X. Y1' es menos la raíz de 3 por el seno de la raíz de 3 por X. Y Y segunda, Y1 segunda derivada, vuelve a salir la raíz de 3 menos 3 por el coseno de la raíz de 3 por X. Lo voy a hacer también con Y2. ¿Quién es Y2? Y2 es seno de la raíz de 3 por X. ¿Quién es entonces la primera derivada? Esto es la raíz de 3 por el coseno de la raíz de 3 por X. ¿Y quién es la segunda derivada? La segunda derivada es menos 3 por el seno de la raíz de 3 por X. Entonces calculé las derivadas para poder sustituir, porque para que estas 2 funciones definan un sistema generador o fundamental de la ecuación diferencial, las 2 tienen que ser soluciones. Entonces viene ahora sustitución en la ecuación diferencial. Y al sustituir tienen que hacer ambas la proposición verdadera. Entonces hagamos primero sustitución de Y1 función de X. ¿Qué nos da eso? Aquí está la ecuación diferencial. Entonces bien, la segunda derivada, menos 3 por el coseno de la raíz de 3 por X, más 3 veces la Y, 3 por, y la Y es coseno de raíz de 3 por X, menos la cosa más la cosa, que son iguales, esto es 0, correcto. Sustitución de Y2. Sustitución de Y2, función de X, nos da la segunda derivada, menos 3 por el seno de la raíz de 3 por X, más 3 por la Y, que es el seno de la raíz de 3 por X. La cosa menos la cosa más la cosa da 0, también es solución. Las 2 son soluciones. Que las 2 sean soluciones no basta para que sea un sistema fundamental, porque una podría ser un múltiplo de la otra. En este caso no es una un múltiplo de la otra. Entonces viene número 2, la independencia lineal de Y1, Y2. Número 2, vamos a la independencia lineal. Para la independencia lineal, ¿cuándo es el sistema de 2 funciones lineal independiente? Cuando el Wronskiano es distinto de 0. Entonces, Wronski de Y1, Y2 es una función de X, es igual al determinante de. Entonces, bien, Y1, pero Y1 es
coseno de la raíz de 3 por x. Y2 es el seno de la raíz de 3 por x. Y1' es menos el seno de la raíz de 3 por x. Y Y2' es, aquí viene una raíz de 3 menos raíz de 3. Aquí viene raíz de 3 por el coseno de la raíz de 3 por x. Ese determinante es esta por esta, raíz de 3 por el coseno cuadrado de la raíz de 3 por x más, porque este es negativo, raíz de 3 por el seno cuadrado de la raíz de 3 por x. Factorizamos raíz de 3 y me queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Esto nos da raíz de 3, que es diferente de 0. Entonces sí, lineal independientes. Sí, lineal independientes. Por lo tanto, y de x igual a una constante c sub 1 por el coseno de la raíz de 3 por x más una constante c sub 2 por el seno de la raíz de 3 por x es la solución general de la ecuación diferencial y' más 3 veces y es igual a 0. ¿Y esto qué es? Esta es una familia a 2 parámetros, C sub 1 y C sub 2. Hay infinitas funciones. No hay otra solución fuera de estas. Claro está que había que demostrar con todo rigor que no existe otra solución aparte de esas. Eso es ya otro tema. Bueno, ¿cómo se siente? Bueno, pónganle cuidado. Solo para animarse, les voy a traer a ver si los encuentro, les voy a proyectar un día, pero primero lo que decía Margaret Thatcher, y repitió toda su vida, ella vive todavía, ¿verdad? Pero está mal, la dama de hierro, y escribió: la salvación del Reino Unido se basa si quitamos casi todas las materias de todos los pensa y damos solo matemática. Porque entonces estaremos creando gente de veras con solidez de pensamiento. Y ahorita está circulando lo que una entrevista con Bill Gates. Y Bill Gates nos recomienda que aquí con computadoras personales, dice, si no le damos más duro a la matemática y a la ciencia, lo que viene la próxima revolución, que es la nanotecnología, que es la tercera revolución industrial, va a llevar al fracaso a muchas sociedades. O sea, denle valor a la mate, que esto está penetrando de una manera muy fuerte en todas las áreas. Yo creo que alguien que no estudie bien su matemática ya no podrá leer un libro de ciencias sociales ni de economía dentro de muy poco tiempo, porque todos están ya muy cargados de matemática. Claro está que mucha gente a la cual le sirve el verbalismo, el placa, 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 van a querer que nunca se matematicen, ¿verdad? Porque hablan una hora pero no dicen nada. En cambio aquí no se puede hablar una hora sin decir algo. Bueno, vamos entonces ahora a lo siguiente. Entonces ahora vamos a proceder
a resolver algunas de esas ecuaciones, algunas clases todavía particulares de esas ecuaciones diferenciales. Lo que voy a decir en este momento no se limita solo a lineales ni a homogéneas, pero yo voy a continuar más o menos en esa línea y entramos ahora a lo siguiente. Algoritmo de solución para Romano 1. Algoritmo de solución para, dos puntos, y arrancamos con la primera. Ecuaciones de orden 2 libres en Y. Ecuaciones de orden 2 libres en Y. Libres en Y es que no va a aparecer la Y. Y hay algunas en las aplicaciones que nos llevan a eso. Entonces, la ecuación diferencial f de x, y, y', igual a 0 es libre en Y si tiene la forma de una función en x, y', y segunda es igual a 0. ¿Quién está? Está la Y', sí está la Y segunda. Si no, no sería una ecuación diferencial de segundo orden. Pero ¿quién no está? La Y. Esta es la que no está. Esta es entera. Y uno de esos monstruos es libre en Y si la Y no está. Puse otra F para indicar que no necesariamente es la misma expresión funcional de la F de arriba. Bueno, entonces, algo para estas es paso número 1 del algoritmo. ¿En qué creen que se va a basar el algoritmo? Todos estos algoritmos se van a basar en ¿qué? Si tengo una de orden 2, la primera serie de algoritmos que buscamos, lo que van a tender es ¿a qué? A reducir el orden, a regresarnos a lo que ya sabemos que son ¿de quién? De primer orden. Entonces, y aquí está muy sencillo. El algoritmo aquí se basa también en reducción del orden. Entonces, paso número 1, sustitución. ¿Cómo van a bajar el orden? Como no está la Y, la que más alta, la primera que aparece es Y'. Entonces puedo poner ¿quién? En vez de Y', ¿qué puedo poner? Una función U. Si quieren se los pongo mejor. Y' función de X la sustituyo por una función que le pongo U, que es función de X. Esta sustitución nos lleva ¿a quién? A la segunda derivada, que es entonces ¿quién? U' de X. Y en la ED, ¿qué sucede en la ED? En abstracto, así en general, ¿qué teníamos? F de X, Y', Y segunda igual a 0. Esa se transforma ¿en quién? En una función, pónganle G. No va a ser la misma. Es otra expresión,
Puede que aparezcan logaritmos y en la otra no habían, o senos, eso no importa, por eso le puse una diferente letra a la expresión de la función. ¿Quién aparece ahí? La X, la U y la U' igual a 0. Bueno, ¿qué hicimos? Transformamos la ecuación diferencial de segundo orden para la función y en una ecuación diferencial de primer orden. ¿Para quién? Para la u. Entonces es una ecuación diferencial de orden 1 para u de x. Entonces, ¿quién es el paso número 2? El paso número 2 es del algoritmo, es la solución de g de x u' igual a 0 por algos de primer orden. Ver cuaderno. O sea, tiene que aparecer alguna de las clases que tenemos, y si no aparece alguna de las clases que tenemos en el cuaderno, ¿qué pasa? Estamos amolados. Entonces, métodos numéricos, series o soluciones aproximadas, y todo el cuadro cambió. Que la ecuación diferencial sea de primer orden no necesariamente quiere decir que la podamos resolver. Hay ecuaciones escleronómicas que son tipo que aparentan ser exactas, pero que no tienen un factor integrante que depende de una sola variable y llevan a una ecuación diferencial parcial muy complicada que no nos permite resolverla. Bueno, ¿qué nos da esto? O sea que este paso termina en ¿quién? Encontrando u igual a ¿quién? A u función de ¿quién? De x y una primera constante de integración. Como es de primer orden, tiene una constante de integración, que es una familia de funciones a un parámetro. ¿Está claro eso o no? Bueno, y ahora paso número 3. Paso número 3, la restitución. La restitución. ¿A quién estamos buscando? A la y. ¿Qué encontré? La u. Entonces, al restituir, ¿qué tenemos? Que y' de x es igual a u, que ya le encontramos que es función de x, punto y coma c. ¿Y esta qué es? ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sin agotamiento. ¿Qué hay en el pizarrón? ¿Qué hay en el pizarrón? Jóvenes, porfa. Yo creo que ustedes por molestar no me dicen, pero sí saben. ¿Qué hay en el pizarrón, por favor? Las jovencitas no me van a fallar. Por favor, jóvenes. ¿Qué hay en el pizarrón? Una ecuación diferencial de primer orden. ¿Para quién? Para y. Y esa ecuación es separable, y esa ya está separada. Aquí solo hay x y la constante, y aquí está la y. Entonces esta es una ecuación diferencial separable, orden 1. Esa se integra por ambos lados. Entonces la integro. Restitución, voy a poner aquí en integración. Es aquí hasta el final, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Integral de y' de x, diferencial de x es igual al integral de u de x, donde ya hay una constante diferencial de x, y de aquí me queda que y de x es igual a, y al integrar esto me queda una función u mayúscula que tiene a la x y una constante c y una constante c1. Le voy a llamar c1 a una y c2 a la otra, y esa es la solución de la ecuación diferencial. Ya encontramos la y como una función de x
con dos constantes de integración. No creo que lo vean difícil. Ejemplo. Encontrar la solución general. Encontrar la solución general de la ecuación diferencial. Encontrar la solución general de la ecuación diferencial x por y doble prima más 2y' es igual a 4x cubo. Esa es la ecuación diferencial. ¿Qué hay en el pizarrón? Una ecuación diferencial. ¿De qué orden? 2. ¿Para qué función? Y. ¿De quién depende la y? De la x. ¿Es lineal? Sí, porque la y doble pi, las y's que aparecen están elevadas a la 1. ¿Es homogénea? No, porque aparece una función que tiene solo x. Esta es una ecuación diferencial lineal no homogénea. Y dice no homogénea es que aparezca una función de x sola, donde no hay y, de orden 2. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención de esa ecuación diferencial? Hacen cara de decir, no hay y. Libre de y. ¿Y qué quiere decir libre de y? Que la y no aparece, ahí no está la y. Solo aparece la y' y la y segunda, pero no la y. Entonces se llaman libres en y. Podría ser que no aparezca la y', entonces sería libre en y'. Podría ser que no aparezca la x, hay muchas. Entonces es libre en y. Entonces corremos el algoritmo de reducción de orden. Algoritmo de reducción del orden. Algoritmo de reducción del orden. Paso número 1. Ya no pongo el nombre, sustitución. Y' es igual a u. Aquí la declaro y entonces la y segunda es u'. Ya sustituimos. ¿Qué hacemos ahora? Y creo que ese era dentro del paso número 1, era ya escribir la ecuación. Quiere decir que la ecuación diferencial que tenemos, que es x por y doble prima más 2 por y' igual a 4x cubo. Con esa sustitución, esta era lo que era la f chiquita, se transforma en x por u' más 2 veces u es igual a 4x cubo. Esto es lo que le llamamos G en la teoría. ¿Qué es esto? Esto
Entonces, una ecuación diferencial lineal de orden 1 no homogénea para poder encontrar para la función u de x, que es la que me va a permitir calcular la y. Paso número 2. Paso número 2. Algoritmo de solución para x por u' más 2u es igual a 4x cubo. Antes de correr un algoritmo, tenemos que identificar a qué clase pertenece de las ecuaciones ya que resolvimos, de las de primer orden. Ya está tipificada. Y la ecuación es ¿quién? Lineal. Podría tratarla por exacta, por un montón de cuentos, factor integrante. Yo me voy con la lineal. Entonces, esta es clase a la que pertenece clase lineal. Corremos el algoritmo. Paso número 1. ¿Qué hacemos con la ecuación lineal? Esta ecuación es no homogénea. Resolvemos la ecuación ¿quién? Homogénea asociada. Pues consideramos la ecuación homogénea asociada. Eso está en el algoritmo de las de primer orden. Por eso es que hice la observación que homogéneo en el contexto de las de orden 2 es otra cosa. Entonces en la homogénea también pongo esto igual a 0 y nos da la homogénea asociada es x por u' más 2 por u es igual a 0. La ecuación homogénea asociada siempre es separable. La ecuación homogénea asociada en las de primer orden siempre es separable. Separamos. La u pasa restando del otro lado, separamos la x y todo, y nos queda entonces, voy a hacerlo en pasos para que no se pierdan. X por u' es igual a menos 2u. Entonces me queda 1 partido u por u' es igual a menos 2 partido x. Ahí ya separé las variables. Todo lo que tiene x de un lado, todo lo que tiene u del otro lado. Ahora, ¿qué se hace? Se integra respecto a la variable independiente, o sea que hacemos integral sobre la variable x. Entonces nos queda el integral de 1 partido u por u' de x es igual a menos 2 por el integral de 1 partido x de x. Pero u' por dx es diferencial de u. Y el integral de 1 sobre u por du es el logaritmo natural de u es igual a, del otro lado nos queda el menos 2 que no se integra. El integral de 1 partido x es el logaritmo natural de x más una constante que la pongo como logaritmo natural de c, por la que la constante, que es cualquier real, se representa como la forma más conveniente para ustedes. Entonces nos queda que el logaritmo natural de u es igual a el logaritmo natural de x a la menos 2 más el logaritmo natural de c, o sea que nos queda que el logaritmo natural de u es el logaritmo natural de, y la suma es el producto, entonces me queda c por x a la menos 2, que es c sobre x cuadrado, o sea que u es igual a c partido x cuadrado. Y esto es lo que en la teoría escribí como la u
que depende de la X y contiene un parámetro C, que es la primera constante de integración. Es lo que en la teoría dice U función de X y C. Entonces ya encontramos la U, pero esa es la solución de la homogénea, o sea que no es tan todavía la U de la teoría. Este es U homogénea, porque resolvimos la homogénea asociada. Aquí tenemos dos salidas, una que puede complicarse por la X que aparece multiplicando a la primera derivada de U, la identificación de coeficientes, con proponiendo una solución de la clase de la perturbación. Este es con reserva, yo voy a usar la variación de la constante de Lagrange. Entonces, variación de la constante de Lagrange. Variación de la constante de Lagrange. Entonces proponemos como solución U, se propone U de X, U que es la solución, esta misma función que es la solución de la homogénea, solo que se cambia la constante por una función, por eso se llama variación de la constante. Y a esta pongámosle Z, es Z función de X partido X cuadrado. Esa es la variación de la constante. Y ahora debemos de determinar Z de manera tal que esa resuelva la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, para poder sustituir, calculo U', y U' es entonces igual a cuadrado del denominador, X a la 4. Arriba viene derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar, Z, por la derivada de lo de abajo, que es 2X. O sea que U' es entonces igual a Z' por X menos 2 veces Z partido X cubo. Eso lo vamos a sustituir en la ecuación diferencial que tenemos, que es X por U', que venía después. En la ecuación es X por U' más U, más 2U más 2U es igual a 4X cubo. La vamos a sustituir, que nos queda entonces X por U', es X por esto. Entonces nos queda, de este me queda Z' partido X cuadrado, por X nos queda 1 partido X por Z', es esta primera. Al dividir me queda partido X cuadrado y se multiplico por X lado prima, menos 2 veces Z por X, partido X cubo, entonces me queda 2 veces Z partido X cuadrado, más 2 veces U, pero U es Z partido X cuadrado, esto es igual a 4X cubo. Como era de esperarse, en el método de la variación de la constante, se cancelan estos términos, uno que suma y uno que resta, y nos queda entonces 1 partido X por Z' es igual a 4X cubo. ¿Qué hay en el pizarrón? ¿Qué hay en el pizarrón? Una ecuación diferencial. ¿Para quién? Para Z. ¿De qué orden es? Primero. ¿De qué clase es? Separable. Separamos.
una ecuación diferencial separable, orden 1, para la función que buscamos, que es z de x. Entonces nos queda que z' es igual a 4 por x a la 4, y ahora integramos respecto de x y nos queda que z es el integraleza, es igual a 4/5 por x elevado a la 5 más una constante de integración. Siguiente paso, la restitución. U es igual a z partido, ¿cuánto era? La U es z partido x cuadrado, allá está. Esto es entonces igual a c partido x cuadrado más 4/5 por x elevado al cubo. Esa es la U. Y vemos, como en toda lineal, que la solución es el transitorio, que es la solución general de la homogénea, más una solución particular de la no homogénea. Pero nosotros no andamos tras U, sino que andamos tras la Y. Entonces viene ahorita el paso número 3. Paso número 3, vamos a la restitución. ¿De dónde? De y' es igual a U, porque estamos buscando la U. Entonces, ¿qué tenemos? Que y' es igual a c partido x al cuadrado más 4/5 por x a la 3. ¿Qué hay en el pizarrón? Una ecuación diferencial. ¿Para quién? Para la y, que es la que estamos buscando desde el principio. ¿De qué orden es? Primer orden. ¿Y cómo es la ecuación? Separable. Y ya está separada. O sea, esta es una ecuación diferencial separable de orden 1 para la y función de x. Como está separada, la integramos. Como ya está separada, solo integramos y nos queda integral de y' sobre x es igual al integral de c partido x cuadrado más 4/5 por x al cubo diferencial de x. El integral de y', ¿quién es? Y. Entonces, y función de x es igual. El integral de una suma de integrales. Esta es c por el integral de x a la menos 2. El integral de x a la menos 2 es x a la menos 2 más 1 partido menos 2 más 1, me queda x a la menos 1 partido menos 1, o sea que esto nos da menos c partido x, esta, más el integral de esta. El integral de x al cubo es x a la 4 partido 4, o sea que eso nos queda, el 4 se va y nos queda 1/5 por x a la 4 más una constante de integración que le pongo C1. ¿Qué hay en el pizarrón? Una familia de funciones a 2 parámetros. ¿Eso qué quiere decir? Que contiene 2 constantes.
que son ¿quiénes? C y C1. Y se pretende que eso represente la solución general de la ecuación de salida. ¿Terminamos? ¿Terminamos? No, ¿qué falta? Verificar si es cierto. Un test. Entonces hacemos un test de ver cómo está la solución. ¿Quién era la ecuación diferencial? La ecuación diferencial es X por Y doble prima, que venía, más 2Y', ¿verdad? Más 2Y' es igual a 4X cubo. Esa era la ecuación diferencial. Entonces debo sustituir. Entonces calculamos aquí Y' y Y segunda para poder sustituir. Calculamos estas para poder sustituir. La Y ya no la escribo de nuevo. Entonces, ¿quién es Y'? Y' es derivada de 1 partido... Sí. Sí, es esto. Allá está también la Y', que es la ecuación diferencial, o la derivan de aquí. Yo insisto en que deriven de aquí. ¿Para qué? Porque en el paso de allá para acá pueden haber hecho un error. Entonces, si copio aquella, puede que sí me salga, pero si derivo esta, puede que ya no. ¿Verdad? Como estoy en el paso de verificar. Entonces, ¿quién es Y'? Derivada de 1 partido X es menos 1 sobre X cuadrado, y nos va a quedar más C partido X cuadrado. Como decía Jorge, es esto. Pero ojalá que nos dé esto, pero si no es que puede haberse ido un error y allá, que nunca lo detectaría si sustituyo eso. Bueno, pues bien, más 4/5 por X elevado al cubo más y elevado a la constante 0. Y ahora calculo Y'. Y Y' es derivada de esto. Me queda menos, la derivada es de X a la menos 2. Esto nos da menos 2 por X a la menos 3 por C, es menos 2C partido X cubo, más, esto nos da 12/5 por X cuadrado. Ahí estamos. Bueno, ahora ya puedo sustituir. Entonces entramos a la ecuación. X por Y doble prima más 2 por Y' es entonces igual a X por, ¿quién es Y doble prima? Menos 2C partido X cubo más 12/5 por X cuadrado más 2 veces por Y'. Y' es C partido X cuadrado más 4/5 por X al cubo. Esto es igual, multiplico. Al multiplicar por X nos queda aquí menos 12 partido X cuadrado más 12/5 por X al cubo más 12 partido X cuadrado más 8/5 por X al cubo. Menos 12 partido X cuadrado y más 12 partido X cuadrado se cancela y esto es igual a 12/5 más 8/5 son 20/5 por X al cubo, pero esto es
4x cubo, que es lo que se esperaba que diera 4x cubo. ¿Claro eso? Bueno, ponen ahora clase número 2. Clase número 2, ecuaciones libres en X. Clase número 2, Romano 2, porque estoy numerando con Romano 1, Romano 2, ponemos ahora Romano 2. Romano 2, ecuaciones libres en X. Ecuaciones libres en X. Entonces la ecuación f de x, y prima, y segunda igual a 0 es libre en X si tiene la forma f de y prima, y segunda es igual a 0. O sea, ya no apareció la X. No hay X. El algoritmo se basa en la reducción del orden, pero lo que hacemos es, como no aparece la X, voy a hacer una sustitución que me dé la U, que voy a sustituir como una función de Y. O sea, vamos a pasar la Y a variable independiente, y esto lo hacemos entonces la próxima clase. ¿Claro esto o no? No lo quería interrumpir ahí, solo estaba señalando para mi comprensión. ¿Para tu qué?